El Señor los bendiga, hermanos y amigos, Iglesia de Cristo en general. En este día maravilloso que el Señor nos ha concedido, nos ha regalado, vamos a venir ante la palabra, ante el consejo de su palabra eterna. Es una dulce bendición saludarlos y poder dirigirnos a través de este dispositivo hasta sus hogares, sus oídos. Nuestro tema de hoy en nuestro discipulado a tratar va a ser la causa de la fornicación y el adulterio. Amén. La causa de la fornicación y el adulterio. Y es que el Señor ha puesto en nuestro corazón y nos ha arrojado un poquito más de luz a través de su Santo Espíritu referente a esto. Y quisiéramos conversar un poco más de esto, ya que si algo está siendo atacado en este tiempo final y último, es el hogar, es el matrimonio, la relación conyugal. Entonces ya nos vamos a fundamentar y para poder explicar con la ayuda de nuestro Señor eh, un poco de este tema, conforme vamos entendiendo, repito, la causa de la fornicación y el adulterio. Entonces vamos a ir a la palabra, les bendecimos en el nombre de Jesús y deseamos que sea de edificación y que podamos aprender juntos algo nuevo y diferente. Mateo 19:7. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, vamos a leer. Dice la Biblia: le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Esta es una pregunta que le formularon a Jesús en su ministerio terrenal. Algunos de los hombres que en ese tiempo estaban oyendo y estaban siguiendo al Señor. Esa es una pregunta que le formulan. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Vamos a dar una palabra de oración para que podamos ser ministrados. Padre, glorifica tu nombre, danos entendimiento, revelación a tu iglesia, a los hermanos, a los amigos, y que podamos, Señor, transmitir un mensaje claro y preciso, en el nombre de Jesús, que podamos aprender de ti, Señor, y de tu santa Biblia. Amén. Alrededor de esta pregunta, vamos a ver en el contexto por qué es que le hicieron esta pregunta a Cristo, a Jesús, y nos vamos a dar cuenta de por qué es que le hemos denominado, le hemos puesto este tema, mire, la causa de la fornicación y el adulterio. Porque yo veo en la palabra, vemos acá, que hay una causa importante ahí, pues, que el Señor señaló y que dijo, por la que se podía dar carta de divorcio. Amén. Pero entonces a la luz de eso vamos a ver que no es por cualquier causa, no es por cualquier motivo, como ahora está de moda, ¿verdad? Y hasta entre el propio pueblo de Dios, hasta en los propios ministros y grandes íconos del Evangelio. Dar carta de divorcio, por X o Y razón. Pero el Señor explicó claramente aquí por qué era que se daba la carta de divorcio. Y eso es lo que vamos a ver en el transcurso y desarrollo de este temita. Esta está la pregunta. Seguimos. Para empezar, quiero poner aquí el concepto de lo que es divorcio en el griego, en el idioma original, y lo que es repudio o repudiar, según la pregunta que le formularon al maestro, a nuestro amado Jesús, los hombres de su época. Y del griego apostación viene la palabra divorcio o separación. Divorcio o separación. Esa es la palabra que se usa en el griego, apostación, que viene de la palabra apostasía o apostatar.
Y en algún otro tema lo hemos explicado ya aquí en el canal. Ahí puede buscar el tema también y seguir aprendiendo. Entonces, divorcio o separación. Pero luego después, la otra palabra es repudio, del griego apolúo. Y el griego apolúo lo que significa a nuestro idioma es dejar morir y despedir. Dejar morir y despedir. Mire qué interesante lo que en el original reza. Es qué impactante que diga en este concepto apolúo, cuando dice repudio o repudiar, dejar morir. O sea que esto es algo que nos habla de algo, digamos, destructivo, algo negativo, despedir. O sea que nos dice y nos empieza a arrojar luz que van a haber consecuencias, no solo en la pareja, sino en la familia, en la casa, en los hijos. Qué tremendo. Esos son los dos conceptos que yo le decía. Estoy regresando un poquito aquí, mire. Vamos a ver si me es posible regresar en el nombre de Jesús. Sí, aquí mire, cuando aquí dice que le hicieron la pregunta a Cristo, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio? Mire, ese es apostación. Y repudiarla, ese es apolúo. Que apolúo dijimos que era dejar morir y despedir. Y divorcio es separación. Volvemos al punto. Y ahí está ya los dos conceptos traducidos. Pero mire lo que había alrededor en este contexto cuando le formularon esa pregunta a Jesús. Mateo 19:5, ahí estamos. Mire lo que venía hablando Cristo cuando le hicieron esa pregunta. Palabras textuales de Jesús, mire. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Esto es lo que venía hablando él, acerca de la relación conyugal, de la unidad. Entonces dice él, que el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y él mismo lo dijo, así fue desde el principio. Así fue desde el principio. Entonces cuando él venía hablando estas cosas fue cuando le formularon esa pregunta. Amén. Veamos otro verso que también es de ese mismo capítulo, verso 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Mire, ¿se acuerda que apostación era divorcio y separación? Y aquí dice, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y arriba dice, ya no son más dos, solo son una carne. De eso venía hablando Jesús. Amén. Creo que hay otra más. 19:8, mismo capítulo. Jesús les dijo, Él les dijo, aquí es donde les responde, mire, cuando le formularon la pregunta de la carta de divorcio y repudio. Jesús les dijo aquí, mire, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar, mire, apolúo, dejar morir, despedir, repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Amén. Al principio no fue así, como quien dice, ¿va? En la senda antigua no fue así. Y entonces ahí es donde ellos, la respuesta a la pregunta, que por qué Moisés había permitido. Y el Señor les responde de esta forma, por la dureza de vuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque ellos estaban repudiando, dando carta de divorcio por cualquier cosa, por cualquier situación. Y ahora vamos a ir a un versículo que es clave y que eso es lo que nos da el nombre de este tema, la causa de la fornicación y el adulterio. Es este, mire. Mateo 19:9, mismo capítulo. Mire lo que dijo Cristo. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo
como quien dice, va, a no ser por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Amén. Entonces aquí el Señor está como modificando este mandamiento, ¿verdad? Porque acuérdense que es el mandamiento de la ley, no cometerás adulterio. Más adelante lo vamos a ver. Pero el Señor dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor aquí? Está diciendo que se puede dar, según Moisés permitió, carta de divorcio y repudiar, si es por fornicación. Ahí interprétese traición, engaño, infidelidad, con otra o con otro. Pero entonces se dice que tiene que ser salvo por fornicación. Amén. Pero si no es por eso, entonces va a adulterar. Cuando se consiga otra o se consiga otro. Y va a hacer que el otro también adultere. Pero no por cualquier causa, hermano. Repito el nombre del tema, la causa de la fornicación y el adulterio. Hay que entender eso. Para todos los oyentes, hermanos, hermanas, amigos, amigas, hay que entender que no por cualquier cosa puede dar carta de divorcio o repudiar, salvo por fornicación, ya interpretado, ¿verdad? Traición, engaño o infidelidad. Pero no le puede dar carta de divorcio, puede repudiar a su mujer o separarse o dejarla solo porque te quemó el agua, solo porque te gastó más de la cuenta en la tarjeta de crédito, solo porque no te gustó la comida que te hizo. Esa es cualquier causa. Pero aquí el único aval que el Señor dijo, según lo que Moisés había dado, le había permitido al pueblo de Israel, por fornicación, pero no por cualquier cosa. Porque hoy encontramos, como decíamos, a un montón, hermano, de gente, hijos de Dios, siervos, líderes, ministros, dando carta de divorcio, hermano, por cualquier cosa. Por cualquier cosa. Solo porque no se pusieron de acuerdo en las finanzas, en el dinero, u otras causas así. Y el Señor eso no lo aprueba. Porque aquí está claro y dice, salvo por fornicación. Y vamos a ver qué significa fornicación. Amén. De lo contrario, si lo hace por cualquier otra causa, dice la Biblia aquí, mire, si se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera, si no es por fornicación. O sea que el Señor no da permiso para esto, como hoy está de moda en la iglesia. Los de afuera lo hacen a cada rato, hermano. Los artistas lo hacen a cada rato. Pero el pueblo de Dios no lo puede hacer a cada rato, porque Dios no avala eso, no da permiso. Por cualquier causa. Repito, salvo por fornicación, dice la Biblia. A su nombre. Seguimos un poquito adelante. Y entramos un poquito en el desarrollo de este pensamiento. Mire, ahora sí, la palabra fornicación de la que Jesús habló ahí, del verso que acabamos de pasar, es del griego porneía. Y esa palabra, mire qué significa: prostitución, incluido adulterio e incesto, idolatría. Porneía, el griego porneía, la palabra que Jesús habló, significa prostitución, incluido adulterio e incesto, idolatría. ¿Qué quiere decir? Que por esta razón es que se dio el aval para dar carta de divorcio y repudiar a una mujer o a un hombre. Pero por esta causa. Amén. Porque decir fornicación es como decir prostitución. Es como decir adulterio, según este texto, el original.
Incesto. Imagínense qué pecado puede ser eso, hermano, un incesto. ¿Se acuerda de Lot y sus hijas? Incesto. Una relación entre padre e hijos. Idolatría. Pero me llama la atención que idolatría en la Biblia se ve tocante al Señor y a su pueblo Israel, a nuestro Padre, Jehová de los ejércitos y el pueblo de Israel. En este verso, mire, Jeremías 3:8. Jeremías 3:8 dice, ella vio, dice el profeta de parte de Dios, ella vio que por haber fornicado, mire, la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. ¿Por qué Dios le dio carta de divorcio, carta de repudio a Israel? Mire, ella vio que por haber fornicado. Amén. Es el pecado de la fornicación. Y dice que fue repudiado. Y entonces aquí dice, pero la rebelde Israel, de Judá, su hermana, también ella fue y fornicó. Y por eso fueron repudiados. Pero habla de la relación entre Dios y su pueblo. Entonces esa es la causa por la que Moisés permitió la carta de divorcio, de repudio. Y eso fue lo que Cristo dijo, salvo que sea solo por fornicación, pero no por cualquier otro motivo, no por cualquier otra causa. Porque también Dios despidió, aquí lo dice, mire, yo la había despedido y dado carta de repudio. ¿Pero por qué fue? Por fornicación. ¿Y qué clase de fornicación es esa? Hermano, esta última, mire, idolatría. Porque la fornicación es como la idolatría. O sea que la idolatría es una fornicación espiritual. Espiritual. Amén. Pero ya en una pareja es una prostitución que incluye adulterio. A su nombre. Entonces esa es ahora. Este concepto fornicado aquí, mire, o esta que es fornicación aquí, que habla de Dios y del pueblo de Israel, mire de qué raíz viene, del hebreo. Esa palabra fornicación ahí, mire, hebreo naaf. Y el hebreo naaf, mire qué significa también, cometer adulterio y apostatar. Cometer adulterio y apostatar. Eso significa la palabra fornicación ahí. Cuando el Señor dice, mire, de su pueblo, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Es esta, mire, hebreo naaf. Amén. O sea, en el griego porneía, que es también adulterio, incluye adulterio. Y aquí en el hebreo Antiguo Testamento naaf, que es cometer adulterio y apostatar. Quiere decir entonces eso, que en los dos conceptos, en el griego y en el hebreo, el que fornica está adulterando. Por eso es que se permitió de parte de Moisés la carta de divorcio y repudio. Y el Señor Jesucristo lo avaló y dijo, salvo por fornicación. Porque ya el que cometió fornicación así, ya adulteró, ya apostató, ya se prostituyó. Según el Nuevo Testamento y el antiguo griego hebreo. Naaf. Es ahí el concepto. Seguimos un poquito. Ahora le voy a mostrar unos ejemplos de naaf. Esa palabra fornicación, de la que habló el profeta Jeremías. Isaías 57:3. Mas vosotros llegaos acá, hijos de la hechicera. Mire todo lo que rodea la fornicación. Generación del adúltero y de la fornicaria. Naaf. Mire todo lo que rodea el pecado de la fornicación. Hechicería, adulterio. ¿Se da cuenta? La fornicación va de la mano con el adulterio. Y por eso es que la causa de la fornicación
es el motivo o es un, digamos, un motivo de peso para dar carta de divorcio o repudio. Pero a no ser por eso, pero por otra causa, así simple, como lo está haciendo ahora todo mundo. Eso no lo avala Dios, hermano. Por una cosa sencilla, solo porque ya no te quiero, solo porque te perdí el cariño, solo porque ya no me complaces. Eso no lo avala Dios, a su nombre. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres, hermano, que tienen la desdicha de enfermarse, de sufrir quebrantos de salud, y su pareja, hermano, los engaña porque ellos ya no pudieron tener una relación íntima con ellos? Y entonces cayeron en este pecado. Pero la mujer no era infiel, o el hombre tampoco era infiel, no había traicionado. Entonces fornica y comete adulterio. Y hace que el que se metió con ella o él cometa adulterio. Eso es lo que yo veo aquí en la palabra. Entonces la única causa, que hermano es una traición, ¿verdad? Y eso sí es algo tremendo, es este pecado de fornicación. Porneía en el griego, que es prostitución, y naaf en el hebreo, que es cometer adulterio, apostatar. Entonces aquí hay un versículo, mire, de la atmósfera que rodea este pecado. Aquí voy a poner otro ejemplo, mire, de la fornicación. Jeremías 3:9. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana, mire, su fornicación, naaf, la tierra fue contaminada. Mire lo que hace la fornicación. La tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Ahí se está hablando de Israel, del pueblo, cuando cayó en idolatría, y por eso Dios lo repudió. Por eso dice, cuando cayó contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Ese es en un sentido espiritual. Pero cuando es en un sentido carnal, es cuando se fornica con un hombre o con una mujer. Se adultera. Entonces ahí es una idolatría, podríamos decir, espiritual. Pero un adulterio carnal. La fornicación carnal. Y este es otro versículo, ese ejemplo. Miren, Naaf. Y tengo varios, así que lo voy a leer, ¿verdad? Y después lo vamos a ver con el Nuevo Testamento. Jeremías 5:7 dice, ¿cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías. Mire eso, adulteraron y en casa de rameras se juntaron en compañías. Mire todo lo que lleva la fornicación. Casa de rameras. Pero aquí está diciendo Dios a través del profeta, ¿cómo te he de perdonar por esto? Pregunta. Dice, sus hijos me dejaron, mire, y juraron por lo que no es Dios. Los hacía y adulteraron. Y en casa de rameras se juntaron en compañías. Mire este otro tremendo verso del concepto Naaf. De cuando Dios dice que le dio carta de repudio, de separación al pueblo, que cayó en idolatría, fornicó espiritualmente, lo traicionó. Es una traición. Amén. Y ahí lo vamos aplicando a lo que es el adulterio o la fornicación carnal. Amén. No es por cualquier cosa, varón que me escuchas, hombre que me oyes, no es por cualquier cosa que puedes engañar, que puedes dejar, que puedes divorciarte. Amén. Ojalá lo oyeran los grandes apóstoles de este momento, hermano, de este siglo, que se divorcian de sus mujeres y dicen que Dios les ha hablado. Pastores que se divorcian o que están viviendo con dos mujeres y dicen que es la voluntad de Dios. A Dios le van a dar cuentas. Se van a enfrentar al tribunal. Entonces, ese vamos en el concepto Naaf, mire, lo voy a poner. De aquí viene esa raíz Naaf, mire, el hebreo Naaf, fornicación, cometer adulterio y apostatar, Éxodo 20:14. Yo creo que es el sexto mandamiento, ¿verdad? Pero mire cómo decía el sexto mandamiento. No cometerás adulterio.
No cometerás naaf, no cometerás adulterio. Ese concepto se sigue interpretando fornicación. Por eso es malísimo el pecado de la fornicación. Porque si fornica, ya cayó en adulterio, según lo que yo puedo ver en la Biblia. Según lo que el Espíritu de Dios nos deja ver, pues nos lleva y nos enseña. Entonces esa es la causa de la fornicación y el adulterio, de la que Jesús habló. No cometerás adulterio. 2 veces se lo dice el Señor al pueblo de Israel en los mandamientos. Se lo dice aquí en Éxodo 20:14 y se lo dice en Deuteronomio. No cometerás adulterio, 2 veces. Y usted sabe cuál era la pena por cometer adulterio en la ley. Amén. Eso está en el otro tema. Ahí lo explicamos. Si quiere lo puede mirar ahí en el canal, búsquelo. Amén, lo invitamos. Ahora pasamos al Nuevo Testamento, mire, con la fornicación. Porque este pecado es el más delicado, el más peligroso. 1 Corintios 5:1. Y que Dios dice que, hermano, nos apartemos de esto. Porque esta es la razón y es la causa. Sí, hermano, si yo sé, la Biblia dice que ningún fornicario ni ningún adúltero entrará en el reino de Dios, hermano. En la Nueva Jerusalén. Pues, hermano, con todo temor y temblor, ¿verdad? Lo digo. ¿Cuántos cayeron en ese pecado de fornicación, en adulterio, hermano? Y están en el infierno. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, hermano. Somos carne. Que nos ayude. Ese pecado es bien serio, bien cardíaco, diría nuestro apóstol Sergio Enríquez, nuestra cobertura. Bien cardíaco. Sí, y ese pecado es el que nos tenemos que cuidar. Y a la par de eso, entender que no por cualquier causa puedes dejar a tu mujer, separarte de ella y de tus hijos, divorciarte, darle carta de divorcio o repudiarla. No por cualquier cosa. Amén. A su nombre. Si hay alguno que me está oyendo y tiene estos problemas en su casa, siendo cristianos, hijos de Dios, hay que ponerse a cuentas. Hay que perdonar. Hay que buscar la paz. Y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Porque no puedes separarte y divorciarte por cualquier causa. Y salvo por fornicación, dijo el Señor. Pero, hermano, la fornicación al otro lo va a llevar, hermano, a saber a dónde. Porque ya adulteró, porque ya se prostituyó. E incluso, mire qué delicado, porneía, el concepto griego aquí en el Nuevo Testamento, habla de incesto. No, eso es bien delicado. Mire cómo dice aquí 1 Corintios 5:1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, aquí es porneía, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Anda, hermano, mire qué situación. Mire qué caso aquí en la iglesia de Corinto. Pablo les está diciendo que hay un pecado tan tremendo ahí metido. Y Pablo les está diciendo, se oye que entre vosotros. Y dice que ni se nombren en los gentiles. Aquí lo podríamos traducir nosotros y decir, ni se nombra en el mundo eso. Tener la mujer de su propio padre. Pero en la iglesia estaba ese caso. ¿Qué quiere decir eso? Que en la iglesia, hermano, dentro del pueblo de Dios hay casos que uno no se imagina. Amén. Y por ahí agarraron con las manos en la masa a uno que se decía ser apóstol, solo Dios sabe. Que, hermano, estaba cometiendo actos de pedofilia con niños en la iglesia, en el propio ministerio. Una iglesia grandísima, hermano, en todo el mundo quizás. Entonces, ese hermano, dígame, ¿será que solo en Corinto pasaba esto? No, es una voz de alerta para que nosotros recapacitemos y nos pongamos a cuentas y le pidamos perdón al Señor primero, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestra familia. Porque mire, en la casa, mire lo que sucedía. Un hijo teniendo la mujer de su propio padre. Señor, reprenda al diablo. Que Dios nos libre, hermano, nos ministre, nos agarre bien confesados.
la destrucción, por eso decíamos, ¿verdad? ¿Se acuerda? El griego apolúo, de repudiar, repudio, dejar morir. Hermano, es una obra de destrucción, ese concepto. Eso trae unas consecuencias funestas en la familia, en la casa. No, hermano, tenemos que buscar la misericordia, el propiciatorio y buscar las sendas antiguas. No te estés pensando divorciar o separarte o repudiar a tu mujer o a tu hombre por eh, eh, por cualquier situación, cualquier pretexto, porque Dios no avala eso. Y el que ya fue, hermano, el que ya fue y fornicó, está en un grave problema. Que se arrepiente y que se regrese. Dios tendrá misericordia y será amplio en perdonar, dice el profeta Isaías. Pero que regrese arrepentido. Porque David cometió esta situación. ¿Usted se acuerda del pecado de David con Betsabé? Pero David, hermano, se arrepintió y Dios lo restauró. La Biblia dice: el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Entonces es tiempo de, o sea, el que regresa, Dios lo perdona, se arrepiente. Aquí no estamos diciendo que Dios no perdone a un fornicario, Dios no perdone a un adúltero. Lo perdona si se arrepiente de corazón, pide disculpas y se pone a cuentas con Dios y con su familia. Sea hombre, sea mujer, con sus hijos, que son los más dañados en este caso. Amén. Otro más. 1 Corintios 6:18. Mismo concepto, porneía, en griego. Huid de la fornicación. Mire qué dice el apóstol. Mire qué dice el Espíritu Santo. Huid de la fornicación. O sea, salgan corriendo como José salió corriendo de la mujer Potifar. Como José salió huyendo. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. A su nombre. Huid de la fornicación. Huid de la prostitución, podemos traducir aquí. Huid del adulterio. Huid de la porneía. Huid del incesto. Hermano, ahí sí hay que huir. Que Dios nos dé el valor y las agallas como se las dio a José. Que la mujer de Potifar se quedó con el vestido, la túnica de él en la mano. Se salió huyendo. Amén. Eso nos dice: huyan. A ese sí no se le enfrenten, no peleen contra eso. O sea, repréndanlo, pero salgan huyendo. Porque ese pecado de fornicación que lo hace cometer adulterio, dice claramente Proverbios, y hay otro tema que hablamos, que dice que lo lleva a las cámaras de la muerte al hombre o a la mujer. Amén. Entonces es delicadísimo. Mucho cuidado, mucho ojo. Pueblo de Dios y iglesia de Cristo. Los gentiles, es decir, el mundo hace eso. Pero, hermano, van a un desenfreno y van en un tobogán, hermano, a las llamas del infierno, si no se arrepienten. Pero usted y yo tenemos la palabra. Regresemos al Señor, porque es breve la vida, es breve. Y por un momento de placer, hermano, no nos vamos a ir al infierno. Su nombre. Huí de la fornicación, que es adulterio. 1 Corintios 7:2, voy redondeando para terminar esta breve charla, plática, como usted quiera, discipulado, pero es la palabra de Dios. 1 Corintios 7:2 dice: pero a causa de las fornicaciones, mire, porneía, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Solo una carne, como fue en el principio, Cristo lo dijo. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ya no son más uno, ya no son más dos, es solo uno. Porque así fue en el principio. Y si Moisés les permitió dar carta de divorcio, de repudio a su mujer, fue por la dureza de vuestro corazón, dijo Cristo. Pero yo os digo, les dijo, que el que fornica, hermano, el que fornica hace adulterar. Adultera a él y hace adulterar con la que se mete, o con el que se mete, según lo que Cristo dijo en el Evangelio de Mateo. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno, una tenga su propio marido. Mira, aquí se refiere a la mujer y al hombre y a la mujer. Esto no es que solo el hombre va a engañar, hermano, o esté propenso a engañar, a la mujer también. Aquí Pablo el apóstol le habla a los dos, le habla al hombre y le habla a la mujer. Porque carne es carne.
Y el diablo es diablo, y el Señor lo reprenda. Entonces cuidado, que cuidémonos con el pecado de la fornicación, que Dios nos ampare, hermanos, tenga misericordia de nosotros. Estamos terminando este segmento. Voy a terminar con este versículo, mire, para en otra oportunidad seguir hablando de esto. Porque esto no se termina, hermano. Esto no se termina. Hablaremos después, en otro tema, adelante, acerca de las causas por las que uno no se puede divorciar ni dar carta de repudio, porque comete adulterio. Hablaremos a la luz de la palabra por qué no se puede divorciar uno, y con los ejemplos y los versículos. Amén. Esa será la segunda parte de este tema, para otra oportunidad. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice: pues la voluntad de Dios es que es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Repito, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Mire, cómo huyo de la fornicación, cómo nos alejamos de ese pecado, que no nos vaya a agarrar, hermano. Mire, santificación, santificarse, el Espíritu Santo, acercarse a Dios para ser lleno del Espíritu Santo, de la santidad de Dios, del Espíritu, y ser santos. Y así nos estaremos cubriendo contra este espíritu de fornicación. Hermano, así estaremos acorazados, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación, y así viviremos apartados de la fornicación, a su nombre. Esperamos que haya sido de bendición y edificación este tema, corto tal vez, discipulado, pero a la luz de la palabra. Vemos que con sus raíces del original hebreo-griego o griego-hebreo, la voluntad de Dios y las traducciones de lo que esto es. Hermano, el concepto porneía, fornicación, declara que es adulterio. El concepto naaf del hebreo declara que es adulterio. Entonces eso fue lo que Cristo señaló. La causa de la fornicación y el adulterio. Esa es la única causa por la que yo veo que el Señor avala, o que el Señor nos pueda decir, pues, fuiste engañado, fuiste traicionado, te fueron infiel. Pero salvo por eso, dijo Cristo. Yo lo digo con las palabras de Cristo, con todo temor. Salvo por eso. A no ser que por fornicación. Pero por cualquier otra causa, no, hermano. No. No. Que el Señor tenga misericordia. Hacemos oración. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti agradecidos, dándote la gloria y la honra porque nos has librado durante mucho tiempo. Y te suplicamos, Señor, que nos sigas guardando de estas clases de pecado tan peligrosos y mortíferos. En el nombre de Jesús, pedimos, Señor, misericordia, compasión tuya por nosotros y nuestras familias. Yo te suplico, Señor, que cualquier persona que esté oyendo este mensaje y esté en una situación así similar, que pueda recapacitar, que pueda reaccionar y se arrepiente y regrese a la senda antigua, a los principios tuyos. En el nombre de Jesús te suplico que tengas misericordia del pueblo, de tu pueblo que haya sido contaminado, sean hombres o mujeres, con este virus letal de la fornicación, con esta enfermedad, porque es trágico el final. Tu palabra lo deja ver y lo declara, muy trágico. Pedimos misericordia por el pueblo de Jehová, por la iglesia. Guárdalo, Señor, te lo suplicamos. Y te pedimos que si alguna amiga y amiga nos está escuchando, que reaccione, que oiga y que se pueda arrepentir en el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos a la iglesia, bendecimos a tus hijos en este día, Señor. Gracias. Guárdanos de todo mal, líbranos de tentación, como está escrito en tu palabra. Muchas gracias, papito lindo. En el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Gracias, Santo Espíritu. Amén y amén. El Señor me los bendiga. Será una próxima oportunidad, hermanos y amigos. Amén.